Buenas mis queridos emprendedores, participantes del curso de emprendimiento avanzado de ASRAN Hogar de Emprendedores, a todas las personas que están viendo este video en YouTube o que están descubriendo el canal gracias a este tema. Bueno, como estaba pendiente y hemos estado trabajando durante estos días, el día de hoy vamos a tratar el tema del plan de negocios, que pudiera parecer algo como muy formal o muy complicado, porque lamentablemente estamos en Latinoamérica acostumbrados a comenzar un trabajo o hacer un emprendimiento sin saber a dónde vamos, sin un mapa. ¿Por qué lo digo así? Porque el plan de negocios realmente es el que te va a conducir a la riqueza. Entonces tener el plan de negocios es como tener un mapa para buscar un tesoro. Podría parecer que ustedes pueden salir a la calle, hacer algo por experiencia, por instinto y generar riqueza, pero por lo general va a ser mucho más rápido si sales a buscar ese tesoro teniendo el mapa. Entonces vamos a dividir esta clase en 3 videos, porque así es mucho más fácil de subir. Muchos están esperando el video del día de hoy, si lo estás viendo este 26 de agosto. Y bueno, quiero comentar algo muy importante. Quizás ustedes no vean necesario hacer el plan de negocios porque como tal están trabajando por instinto, como les acabo de decir. Sin embargo, es vital, porque siempre no solamente te va a servir para ver el negocio en papel, es como pararte un paso más atrás y ver el escenario de lo que estás haciendo, sino que te va a servir también para contarle o entregarle ese trabajo a otra persona, a un tercero, sea un financiador, sea una persona que te pueda ayudar, sea un posible socio. Por supuesto, no le vas a entregar el plan completo, nunca vas a entregar tu plan de negocios completo a nadie. Porque obviamente no solamente te puede copiar la idea y trabajar y tú le estarías haciendo la investigación, sino que le estás dando una estrategia a la persona, a un supuesto competidor, ¿ok? Lo que sí vas a entregar es un resumen ejecutivo. Lo primero que vamos a hacer durante estos 3 videos es hablar o cómo explicarles cómo vamos a hacer el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo básicamente es una pequeña síntesis de todo lo que sería el plan de negocios, y obviamente está pensado para que lo hagas de último. Es curioso que te lo explique ahorita, pero siempre va como primer capítulo de tu gran trabajo completo, que podría tener 100 páginas, el plan que sería el plan de negocios. El resumen ejecutivo podría tener 3 páginas a lo sumo, 3-4 páginas, y eso sí, tendría que estar muy concentrado. Tiene que tener no solamente la idea de negocio, sino también tendría que tener elementos como presupuestos, personal, organigrama, todo lo que podrían hacer ustedes en aquella famoso discurso de los 30 segundos. Si ustedes tienen un financiador y entran con él a un ascensor porque se lo consiguieron en la calle, y el ascensor va del piso 1 al piso 20, ustedes tienen que poder explicar su idea justamente cuando llega al piso 20 y el financiador se baje. Ustedes no solamente tienen que haberles explicado su idea, sino que tienen que haberlo atrapado, enamorado. Básicamente esa es la condensación, o esa es la síntesis que habría que tener en un plan de negocios. Entonces, lo primero que tienen que tener en el plan de negocios es entender que el plan de negocios es algo que está vivo. Ustedes pueden ir cambiándolo, pueden ir adaptándolo, pueden, dependiendo de la situación cambiante, ir agregándole cosas, ir agregándole investigaciones y perspectivas, pero básicamente es lo que tienen que hacer. El plan de negocios, como les digo, no debe tener más de 3 páginas, debes tener concentrado o condensado unos pequeños elementos de descripción de su servicio o producto. Ahí ustedes van sencillamente a esbozar de manera muy sincera y sin mucho maquillaje lo que es su idea de negocio, lo que son sus productos, lo que es cómo vender ese producto y cómo explicarle a una persona qué es lo que están haciendo. Si ustedes no pueden explicar en esas 10 líneas de manera entendible y fácil lo que van a hacer, ustedes no tienen un buen negocio. Porque si no logran expresarlo, sencillamente no van a poder comunicárselo a los demás, y las demás personas no le van a comprar su idea, y por lo tanto es muy difícil que ustedes vendan un servicio. ¿Ok? Incluso negocios que sean muy sencillos y muy humildes, como por ejemplo vender empanadas, que eso realmente es un buen negocio,
tienen una sencillez muy específica al momento de explicar lo que van a hacer. Entonces, bueno, sean condensados y sean sintéticos, síntesis, al momento de redactar su idea de negocios. Van a explicar también, dentro de esa síntesis de negocios, dentro de ese resumen ejecutivo, van a explicar cuánto personal necesitan. Van a hacer una pequeña muestra de presupuesto en cuanto a cuánto dinero mensual o anual van a necesitar o por proyecto para ejecutar la idea de negocios, y van a hacer un pequeño esbozo de lo que es la parte publicitaria, lo que sería en una clase posterior, lo que sería el plan de mercadeo, y también van a hablar de problemas o posibles complicaciones o debilidades que ustedes tengan, y lo van a trabajar con una matriz DOFA, que yo creo que todo el mundo está bastante familiarizado con eso. La matriz DOFA es debilidades, fortalezas, amenazas y... ¿cuál es la tercera? Otro elemento que debe tener el resumen ejecutivo es que debe leerse máximo en 5 minutos. No importa que ustedes tengan 8 páginas, pero esas 8 páginas deben ser lo suficientemente explicativos para que se lean en 5 minutos de manera muy sintética. Debe tener o contener la descripción más detallada posible del negocio. Por ejemplo, si ustedes van a vender empanadas, ustedes tienen que explicar cuántas empanadas van a hacer al día, cuántos clientes esperan, cómo va a ser su proceso, cuántas cocinas tienen, cuántos empleados tienen para manejar la cocina, cuántos empleados tienen para atender el mostrador, dónde está ubicado su mostrador, en qué parte está su tienda, y el costo de las empanadas, básicamente. Bueno, pueden explicar también los sabores, si hay de queso con carne molida, que esa es una idea millonaria. Y bueno, básicamente todos los elementos lo más sintético posible. Tienen también que definir los objetivos, no solamente los procesos de definición del producto, sino también hacia dónde va ese negocio. Es decir, muchos posibles financiadores de existir en Latinoamérica no solamente les interesa que ustedes tengan una idea millonaria en puertas o tienen una idea millonaria en las manos, sino que también quieren saber hacia dónde ustedes piensan llevar esa idea millonaria. Lo más lógico del caso es que ustedes aspiren grande. ¿Por qué? Mucha gente que los puede ayudar o muchas visiones que pueden darse como tal se concretan ante un financiador más fácilmente cuando ustedes tienen una idea que puede producir, por ejemplo, miles de dólares. Podría parecer raro lo que estoy diciendo, pero si ustedes concretan un producto o un servicio y lo proyectan a generar un crecimiento sostenido de, no sé, $1,000 diarios, es mucho más fácil conseguir que alguien le financie porque la ganancia va a ser mayor para ellos. En el caso de que ustedes no consigan financiamiento y puedan generar muchos cánones o muchas entradas de dinero, en ese aspecto también va a ser muy beneficioso, porque imagínense que no se les dan la primera entrada, sino que ustedes proyectan 10 entradas de dinero y se les dan 4. Va a ser mucho más fácil que mantengan el negocio con esas 4 entradas, a diferencia de que si la proyectan solamente con una. La otra cosa es que ustedes tienen que definir cuál sería la diferencia entre lo que ustedes están haciendo y su competencia. En ese resumen ejecutivo no van a profundizar tanto en quiénes son sus competencias, su competencia directa, porque hay competencia directa, competencia indirecta, e incluso hay gente que no hace ni siquiera lo mismo que ustedes, que pueden afectar el proceso de negocio que ustedes están viviendo. Pero sí van a hablar un poco acerca de quiénes son esas personas que están haciendo lo mismo que ustedes o que están afectando directamente sus ventas. Por ejemplo, muchos de los emprendimientos del curso son emprendedores gastronómicos. Ustedes no necesariamente, si tienen un negocio de delivery, ustedes no necesariamente van a hacer un buen trabajo solamente entregándole comida a su competencia, sino que también les afecta como competencia indirecta la gente que decide un día no llamarlos por teléfono, sino salir a comer. O por ejemplo, ustedes pueden tener como competencia indirecta el supermercado de la esquina, el supermercado más grande de la zona. ¿Por qué? Porque en lugar de comprar su servicio de delivery o llamar a su servicio de delivery, la persona desea comer casero, entonces puede ir hacia el supermercado y comprar sus propios elementos y cocinar en su casa.
Eso es lógico. Entonces ustedes tienen que saber cómo participan contra cómo generan una ganancia con esa eventualidad. Por supuesto, eso es mucho más amplio y es más complicado, porque no necesariamente ustedes van a competir con todos esos elementos, pero sí tienen que tenerlo en cuenta, y eso los ayuda también a definir su cliente ideal. Al definir su cliente ideal, ustedes saben a quién venderle. En muchos planes de negocios se mete dentro del trabajo un elemento que se llama el buyer persona. Este es su comprador ideal, o una especie de maniquí en donde van ustedes a cargar características de un comprador ideal. Por ejemplo, si ustedes tienen una peluquería, una peluquería de mujeres, su cliente ideal va a ser mujeres mayores de, por ejemplo, 30 años, que le gusta ir a fiestas, que además de eso vivan por la zona, porque nadie agarra dos transferencias de metro para peinarse o cortarse el cabello, y que además de eso tengan cierto nivel adquisitivo. Entonces ustedes ya le están poniendo una característica a esa persona. Al definir esa persona, ustedes luego van a comenzar a hablarle a ese público. Otra cosa que también van a elaborar es su estrategia de negocios. Van a definir un poco cuál es su estrategia de negocio, cómo hacer dinero. Si a lo mejor ustedes hacen como McDonald's y no solamente venden comida, venden hamburguesas, sino que como dueños de McDonald's deciden vender en bienes raíces los locales, compran los locales en donde está el McDonald's, el terreno, y le alquilan a la persona que compra el McDonald's esa cadena o ese puesto de hamburguesas. Entonces, por eso es que McDonald's tiene tantas propiedades en el mundo. Esa es una línea de negocio. O sea, realmente ellos no están vendiendo hamburguesas, sino que están trabajando con bienes raíces. Pasa lo mismo con una cantidad de negocios que parecieran ser muy simples, pero terminan siendo innovadores, porque la línea de negocio saca el dinero de lados que no son tradicionales. Ustedes se lo tienen que definir muy bien y tienen que explicarlo muy sucintamente, de manera que la persona que les estén contando no tenga como deseos de robarse la idea, pero sí de financiarlos o ayudarlos, y sobre todo de tratar de que ustedes lo tengan muy claro. Y por último, ustedes tienen que definir sus equipos de trabajo. ¿Cuántas personas necesitan para que ese puesto de empanada funcione? ¿Cuánta gente tienen que tener como distribuidores? ¿Y cómo van a hacer que esa comida les llegue a su cliente final? En este caso, de este ejemplo, una tienda de empanadas es muy sencillo porque la gente llega al puesto. Pero si ustedes tienen empanadas delivery, necesitan un delivery que lleve la empanada del punto A hasta la mano del cliente. O si tienen un proceso muchísimo más complicado, como por ejemplo la distribución de empanadas a través de una empresa de delivery, pero a la vez esa empresa de delivery no les vende directamente al cliente, sino que es a la vez un distribuidor, o el delivery se lo lleva directamente a un distribuidor. Entonces en ese caso ustedes podrán ustedes tendrán un proceso de negocios con mucho personal muchísimo más complicado, que también tienen que ponerlo y tienen que realizar su organigrama. Entonces básicamente esto es el proceso de hacer un resumen ejecutivo. Vamos ahora a definir solamente 3 pasos de ese proceso, ya que el plan de negocios lo vamos a explicar durante todo el curso, las 6 semanas que quedan de curso. Entonces básicamente vamos a tomar esos 3 elementos hoy y lo vamos a trabajar. Para las personas que estén haciendo el curso de emprendimiento, manden sus tareas, las que tienen pendientes, y comiencen a trabajar con el primer peldaño, que es el plan de negocios. El plan de negocios, comiencen a trabajarlo como algo personal. Ese plan de negocios, como les dije, no se lo van a entregar a nadie, no se lo van a mandar, no me lo van a mandar a mí. Eso es para que ustedes lo tengan, pero deben hacerlo porque vamos a estar trabajando con elementos de ese plan de negocios durante todo el curso. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video, que ya lo vamos a grabar.